En la cena, mi nuera me arrebató las llaves. Vieja, ya no entras aquí. Pero cuando llegó la policía, fue ella quien terminó en la calle. Y si tú alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, si has dado todo y recibido desprecio a cambio, entonces sabes exactamente de qué te voy a hablar. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Teresa Guadalupe Morales, tengo 59 años, y durante toda mi vida creí que ser buena madre significaba dar todo sin pedir nada a cambio. Cada mañana, a las 5:30, me levantaba en mi pequeña casa de la colonia Doctores en Ciudad de México, cuando aún las calles estaban vacías y solo se escuchaba el silbido del camión de gas a lo lejos. Mis manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo, preparaban el café de olla en la estufa que heredé de mi madre, esa que tiene una quemadura en forma de corazón donde se me cayó una olla hirviendo hace 15 años. El olor del café se mezclaba con el aroma de las tortillas recién hechas que hacía en el comal de barro, mientras mi vista se perdía por la ventana de la cocina, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban el pequeño patio donde crecían mis geranios rojos y mi hierbabuena. Esa casa de 2 pisos, con muros de tabique y techo de lámina, había sido mi refugio durante 25 años. Cada mosaico del piso tenía una historia. Cada grieta en la pared guardaba un recuerdo. Mi rutina era tan predecible como el sonido del metro que pasaba cada 10 minutos por la estación cercana. Después del café, limpiaba la sala donde mi difunto esposo Raúl solía ver las noticias en su sillón favorito, ese de piel café que ya estaba desgastado pero que nunca tuve corazón de tirar. Luego barría el pequeño jardín donde él plantó el limonero que ahora me daba sombra en las tardes calurosas del DF. Pero esa mañana del 15 de octubre, algo era diferente. El aire olía a tormenta, y mi corazón latía con una ansiedad que no sabía explicar. Había dormido mal, con pesadillas donde Alfonso, mi único hijo, me gritaba cosas que no podía recordar al despertar, pero que me dejaban un sabor amargo en la boca, como cuando tomas medicina muy fuerte. Alfonso llegó a las 8, como siempre, acompañado de Rebeca, su esposa desde hace 3 años. Ella era una mujer de 35 años, alta, de cabello teñido de rubio cenizo y uñas siempre perfectas, que trabajaba como vendedora en un centro comercial de Santa Fe. Tenía esa belleza artificial que se logra con cremas caras y tratamientos que yo nunca pude permitirme, pero sobre todo, tenía esa mirada fría que me hacía sentir como si estorbara en mi propia casa. «Buenos días, mamá», me dijo Alfonso, besándome la mejilla con prisa, como quien cumple una obligación más que un gesto de cariño. Rebeca ni siquiera me miró. Se dirigió directamente a la cocina, abrió el refrigerador como si fuera suyo, y sacó el jugo de naranja que yo había exprimido temprano en la mañana para ellos. «Teresa, ¿ya hiciste las tortillas? Los niños van a llegar en 1 hora y tienen hambre», me dijo, mientras revisaba su teléfono celular. Un iPhone último modelo que costaba más que mi pensión de 3 meses. Los niños, mis nietos, Sebastián de 8 años y Valeria de 6, eran la luz de mis ojos. Cada viernes venían a dormir conmigo, y los sábados cocinábamos juntos. Sebastián me ayudaba a moler el chile en el molcajete de piedra volcánica que mi abuela me había regalado cuando me casé, mientras Valeria ponía la mesa con los platos de talavera que guardaba para ocasiones especiales. Aunque cada momento con ellos era especial para mí. Esa tarde, mientras preparaba mole poblano, el platillo favorito de Alfonso desde pequeño, esa receta que me enseñó mi suegra con 30 ingredientes diferentes que tenía que tostar uno por uno, escuché voces alteradas en la sala. Alfonso y Rebeca hablaban en voz baja, pero sus gestos eran tensos. Ella señalaba hacia la cocina, hacia donde yo estaba, y él negaba con la cabeza como si le costara trabajo aceptar algo. Cuando llegaron los niños, la tensión se cortaba con cuchillo. Sebastián corrió a abrazarme, manchándome el delantal con sus manitas sucias de tierra del recreo. «Abuela Tere, ¿ya hiciste tamales?», me preguntó con esos ojos brillantes que me recordaban tanto a Alfonso cuando tenía su edad. «No, mi amor, hoy hice mole.
El que más le gusta a tu papá, le respondí, acariciando su cabecita despeinada. Pero Valeria se veía extraña, callada, aferrada a la falda de Rebeca como si tuviera miedo de acercarse a mí. Cuando intenté cargarla, se escondió detrás de su madre. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Alfonso comía sin levantar la vista del plato, como hacía de niño cuando sabía que había hecho algo malo. Rebeca cortaba la carne con movimientos bruscos, y cada vez que el tenedor tocaba el plato, el sonido me taladraba los nervios. Los niños comían en silencio, algo que nunca había pasado en esa mesa donde siempre habían sido libres de reír y platicar. Fue entonces, cuando me levanté para servir más tortillas calientes, que pasó lo impensable. Rebeca se levantó bruscamente de su silla, que rechinó contra el piso de mosaico. Sus tacones repiquetearon como martillazos contra mi tranquilidad mientras se acercaba a donde yo tenía mi llavero colgado en un gancho junto a la estufa. Eran las llaves de toda mi vida. La de la puerta principal, la del cuarto donde guardaba las fotos de Raúl, la del pequeño ropero donde tenía los vestidos que me puse en las bodas de mis amigas, la de la cajita donde guardaba los ahorros de mi pensión. «Ya basta, Teresa», me dijo con una voz tan fría que me dio escalofríos. «Esta casa necesita dueños jóvenes, no una vieja que ya no sirve para nada». Y sin más, me arrancó el llavero de las manos con tanta fuerza que me lastimó los dedos. El sonido metálico de las llaves chocando unas contra otras se quedó grabado en mi memoria como el eco de una puerta cerrándose para siempre. «Vieja, ya no entras aquí. Esta ya no es tu casa», me gritó frente a mis nietos, que se quedaron con los ojos muy abiertos, sin entender qué pasaba. Mi corazón se detuvo. Las palabras se me atoraron en la garganta como si hubiera tragado vidrios. Alfonso, mi Alfonso, se quedó sentado, viendo su plato, como si no hubiera escuchado nada. «Alfonso», susurré, esperando que defendiera a su madre, que dijera que era su casa también, que Rebeca no podía hacer eso, pero él siguió comiendo, como si yo hubiera dejado de existir. Fue Sebastián quien rompió el silencio. «¿Por qué le gritas a la abuela?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Porque ya no es la abuela de nadie», respondió Rebeca, guardando mis llaves en su bolsa Gucci. «Vámonos. Esta casa huele a viejo». Y se fueron, los tres. Alfonso tomó a los niños de la mano y salieron por la puerta que había sido mía durante 25 años, sin voltear atrás una sola vez. Me quedé sola, parada en mi cocina, viendo los platos sucios sobre la mesa, el mole que había tardado 4 horas en preparar enfriándose en la olla, y las tortillas que había hecho con tanto amor tiradas en el piso como trapos viejos. Por primera vez en mi vida, no tuve fuerzas para limpiar. Solo me senté en el sillón de Raúl, abracé su cojín que aún olía a su loción, y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Esa noche no pude entrar a mi propia recámara. Las llaves se habían ido con ella. Esa noche, sin poder entrar a mi recámara, me quedé en el sillón de la sala recordando todo lo que había dado por Alfonso. Era como si mi mente hubiera abierto un baúl lleno de fotografías amarillentas que dolían al tocarlas, pero que no podía dejar de mirar. Recordé el día que nació, hace 32 años, en el Hospital General. Raúl trabajaba como mecánico en un taller de la colonia obrera, y yo cosía vestidos para quinceañeras en mi máquina Singer que aún chirriaba en el rincón del cuarto. El parto fue complicado. Estuve 18 horas con dolores que me partían en dos, y cuando finalmente salió, morado y con el cordón enredado en el cuello, los doctores dijeron que había estado a punto de no lograrlo. «Es un milagro», me dijo la enfermera mientras lo ponía en mis brazos. «Este niño quiere vivir». Lo miré y supe que daría mi vida por él. No sabía que algún día me la quitaría a pedacitos. Alfonso era un bebé enfermizo. Cada mes lo llevaba al Seguro Social, cargándolo en mis brazos porque no teníamos dinero ni para el pasaje del pecero. Caminaba 40 minutos bajo el sol del mediodía, con él llorando de hambre porque mi leche no le alcanzaba y las fórmulas estaban muy caras para nuestro bolsillo. En las noches, cuando le subía la fiebre, me quedaba despierta toda la madrugada, poniéndole trapos húmedos en la frente, cantándole las canciones que mi madre me cantaba a mí. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón».
le susurraba mientras él se aferraba a mi dedo meñique con su manita diminuta. Cuando cumplió 5 años, Raúl tuvo un accidente en el taller. Una llanta explotó y le dañó el ojo derecho. Estuvo 6 meses sin poder trabajar. Los ahorros se acabaron en 2 semanas. Tuve que vender mi máquina de coser, esa que era mi herramienta de trabajo, la que me daba independencia. La vendí por la mitad de lo que valía a una señora de Coyoacán que me regateó hasta el último peso. «Mamá, ¿por qué lloras?», me preguntó Alfonso esa tarde, viéndome sentada en el piso donde antes estaba mi Singer. «No lloro, mi amor. Es que me metió basura en el ojo», le mentí, limpiándome las lágrimas con la manga del vestido que ya tenía remiendos en los codos. Conseguí trabajo limpiando oficinas en el centro, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Dejaba a Alfonso dormido y regresaba cuando él se despertaba para ir a la escuela. Durante 3 años no dormí más de 4 horas seguidas. Mis manos se llenaron de grietas por los químicos de limpieza y desarrollé una tos que nunca se me quitó del todo. Pero Alfonso tenía zapatos sin agujeros y útiles escolares completos. En secundaria, Alfonso quería estudiar en una escuela privada. Sus compañeros hablaban de computadoras, de clases de inglés, de laboratorios con microscopios de verdad. Una noche llegó llorando porque en clase de ciencias no tenían suficientes equipos y él tuvo que quedarse viendo cómo sus compañeros hacían experimentos. «Mamá, quiero ir a una escuela donde pueda aprender de verdad, donde tenga las mismas oportunidades que los otros niños». Esa frase se me clavó en el alma como una espina. Busqué 3 trabajos más. Lavaba ropa en las mañanas para las señoras del fraccionamiento Satélite. Vendía gelatinas en la tarde afuera de una secundaria y seguía limpiando oficinas en las noches. Dormía 1 hora aquí, 2 horas allá, como los gatitos recién nacidos. La colegiatura del Instituto Británico costaba lo que yo ganaba en 2 meses trabajando como burra, pero lo logré. Alfonso entró con una beca parcial que conseguí rogándole al director, y yo puse el resto. Para pagarlo, empeñé los aretes de perlas que me había regalado Raúl en nuestra boda. Vendí mi anillo de graduación de secundaria y pedí prestado a doña Carmen, mi vecina, que me cobraba intereses que me ahogaban, pero que nunca me reclamó con groserías. Durante esos 3 años de secundaria, Alfonso llegaba a casa hablando de sus compañeros. Rodrigo tenía PlayStation. Andrea se iba de vacaciones a Cancún. Patricio tomaba clases de francés. Y yo asentía, sonreía, y por dentro calculaba cómo hacer para que él no se sintiera menos que los otros. «Mamá, todos mis amigos van a ir a un campamento en Navidad. Cuesta 3,000 pesos, pero dicen que ahí puedes hacer rapel y andar en cuatrimoto. 3,000 pesos. Lo que yo ganaba limpiando oficinas durante mes y medio, pero vi sus ojitos llenos de esperanza, esos mismos ojos que brillaban cuando era bebé, y yo le cantaba. Y no pude decirle que no. Trabajé doble turno en diciembre, limpié casas particulares los fines de semana, y hasta vendí mi cadena de oro, la única joya bonita que me quedaba. Alfonso fue a su campamento. Volvió bronceado y feliz, contándome de todas sus aventuras. «Gracias, mamá. Eres la mejor mamá del mundo», me dijo abrazándome. Ese abrazo me supo a gloria. Pensé que todo había valido la pena. En preparatoria pasó lo mismo. Alfonso quería estudiar en el colegio de bachilleres, pero luego vio que sus amigos se iban a escuelas privadas con mejores instalaciones. «Mamá, en el Británico van todos mis amigos. Si me cambio a una escuela de gobierno, ya no voy a encajar con ellos». Y otra vez, como una tonta, me tragué mis propias necesidades para darle lo que él quería. Trabajé en una cafetería de madrugada, además de todos mis otros trabajos. Mis manos ya no solo estaban agrietadas, ahora tenían quemaduras de las planchas y cortadas de tanto lavar platos. Mis pies se hinchaban tanto que no podía usar zapatos cerrados. Cuando Alfonso se graduó de preparatoria, llegó a casa con una noticia que me emocionó hasta las lágrimas. «Mamá, quiero estudiar Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Es una de las mejores universidades privadas del país. La Ibero». Yo ni siquiera sabía dónde quedaba, pero sonaba importante, cara, inalcanzable para gente como nosotros. «¿Cuánto cuesta, mijo?» «Como 30,000 pesos por semestre, pero mamá, es mi futuro.
Con ese título voy a conseguir un trabajo muy bueno y te voy a dar todo lo que te mereces. 30,000 pesos cada 6 meses. Más de lo que yo ganaba en todo un año juntando todos mis trabajos. Pero Alfonso era mi única razón de vivir desde que Raúl había muerto de un infarto 2 años antes. Solo y sudoroso en el sofá, viendo el fútbol un domingo por la tarde. Hipotequé la casa. Mi casita que tanto me costó, donde cada mosaico tenía mi sudor, donde había criado a Alfonso, donde había llorado por Raúl, donde había sido feliz a pedacitos. La puse como garantía de un préstamo que sabía que me iba a ahogar, pero que era la única manera de pagarle la universidad a mi hijo. Durante 4 años pagué esa universidad vendiendo todo lo que tenía valor. Vendí los muebles buenos que había comprado cuando Raúl y yo teníamos trabajos estables. Vendí mi refrigerador grande y compré uno pequeño de segunda mano. Vendí hasta las ollas de peltre de mi mamá, esas que hacían el mejor arroz del mundo. Alfonso estudiaba, salía con amigos, tenía novia, vivía como joven universitario. Yo vivía como esclava de mis propias decisiones. Pero cada vez que lo veía llegar con sus libros bajo el brazo, con esa sonrisa de muchacho bien educado, sentía que todo tenía sentido. Cuando me gradúe, mamá, vamos a ser ricos. Tú ya no vas a trabajar nunca más. Te voy a comprar una casa nueva, ropa bonita, te voy a llevar a conocer la playa. Y yo le creía. Me aferraba a esas promesas como náufrago a tabla de salvación. Se graduó con honores. Yo fui a su graduación con mi vestido menos remendado y mis zapatos lustrados hasta el cansancio. Lo vi recibir su título y lloré como si fuera mi propio logro, porque en cierta manera lo era. Pero cuando consiguió trabajo en una empresa grande, las cosas empezaron a cambiar. Ya no llegaba a casa con la misma frecuencia. Cuando venía, criticaba la comida que yo cocinaba. Decía que era muy condimentada, muy grasosa, muy del pueblo. Traía a sus nuevos amigos de la oficina y yo notaba cómo se avergonzaba de la casa humilde, de los muebles viejos, de mí. «Mamá, ¿por qué no te compras ropa más moderna?», me dijo un día, viendo mi vestido remendado. «¿Con qué dinero, mijo? Todavía estoy pagando tu universidad». «Ah, ¿sí? Bueno, cuando puedas». Cuando conoció a Rebeca, las visitas se espaciaron más. Ella era bonita, elegante, trabajaba en ventas y ganaba bien. La primera vez que la trajo a casa, vi cómo miraba todo con desprecio. Las paredes con humedad, el sillón desgastado de su papá, mi cocina vieja pero funcional. «Tu mamá es muy sencilla», le escuché decirle a Alfonso en el patio. «Sí, pero es buena gente. Ha hecho muchos sacrificios por mí. ¿Pero no crees que ya es hora de que aprenda a vivir su propia vida? Es muy dependiente de ti. Dependiente. Yo, que había trabajado desde los 14 años. Yo, que había mantenido esa casa sola después de la muerte de Raúl. Yo, que había vendido hasta mi alma para darle la mejor educación a Alfonso. Dependiente de un hijo que no había puesto ni un peso para los gastos de la casa desde que empezó a trabajar, porque necesitaba hacer su propia vida y establecer su independencia económica. Pero callé, como siempre. Sonreí, serví la comida, y los vi irse en el carro nuevo que Alfonso había comprado con su primer sueldo, mientras yo seguía pagando las deudas de su educación. Ahora, sentada en ese sillón que conocía cada uno de mis dolores, me preguntaba, ¿en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su estorbo? Afuera empezó a llover, y el sonido de las gotas contra el techo de lámina sonaba como lágrimas cayendo sobre un ataúd. Los meses siguientes fueron como morir a fuego lento. Alfonso y Rebeca se habían mudado oficialmente a mi casa después de la boda, con la promesa de que era temporal, mientras juntamos para nuestro propio lugar. Eso fue hace 3 años. La primera señal de que algo estaba mal fue sutil, casi imperceptible. Rebeca empezó a reorganizar mi cocina sin preguntarme. Un día llegué del mercado de Jamaica, donde todavía compraba las verduras más baratas, y encontré todas mis especias guardadas en envases nuevos de plástico transparente, con etiquetas escritas a máquina. «Teresa, tus frascos estaban muy viejos, se veían antihigiénicos», me dijo, como si me hiciera un favor. «Además, así todo se ve más moderno». Mis frascos.
los que había usado durante 20 años, los que sabía exactamente dónde encontrar en la oscuridad, los que tenían el aroma impregnado de años de cocinar con amor. Ahora todo olía a plástico nuevo y se veía frío, como un laboratorio. Pero, mija, yo sabía dónde estaba todo. Ay, Teresa, no seas tan apegada a las cosas viejas. El cambio es bueno. Alfonso, que estaba leyendo el periódico en la mesa, ni siquiera levantó la vista. Como si mi opinión en mi propia cocina no importara. Poco a poco, mi casa dejó de ser mía. Rebeca cambió las cortinas florales que yo había cosido a mano por unas lisas color beige, que según ella, eran más elegantes. Movió los muebles para crear mejor flujo de energía. Hasta cambió las sábanas de mi cama por otras que ella compró, porque las mías se veían muy antiguas para las visitas. ¿Qué visitas?, le pregunté. Pues la gente de la oficina de Alfonso, sus jefes. No queremos que piensen que vivimos en una casa, ya sabes, humilde. Humilde. Mi casa era humilde. La casa que pagué con mis manos destrozadas, con mis noches en vela, con mis sacrificios, era demasiado humilde para la nueva vida de Alfonso. Pero lo peor eran las cenas. Antes, cuando Alfonso llegaba del trabajo, cenábamos juntos platicando de nuestros días. Yo le servía sus platillos favoritos, y él me contaba de sus problemas en la oficina, de sus logros, de sus planes. Ahora, Rebeca había instaurado una regla nueva. Yo comía primero, sola en la cocina, y ellos cenaban después en el comedor. Es que necesitamos nuestro espacio de pareja, Teresa. Tú entiendes, ¿verdad? Me explicó Rebeca con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Así que cada noche me quedaba en la cocina, comiendo de pie junto a la estufa, mientras escuchaba sus risas en el comedor. A veces hablaban de mí, susurrando pero lo suficientemente alto para que yo alcanzara a escuchar fragmentos que me partían el alma. Ya está muy vieja para entender. No puede seguir viviendo en el pasado. A veces me da pena con mis amigos. Una tarde de diciembre, cuando el aire olía a ponche y buñuelos de las casas vecinas, llegué de comprar los ingredientes para hacer tamales. Era tradición en nuestra familia. Desde que Alfonso era pequeño, él me ayudaba a extender la masa en las hojas de maíz, mientras yo le contaba historias de cómo su abuela me había enseñado la receta. Mijo, ya compré todo para los tamales. ¿Me ayudas como antes? Alfonso ni siquiera me miró. Estaba viendo televisión con Rebeca acurrucada en su regazo. Mamá, ya no comemos esas cosas. Rebeca está cuidando su figura y yo también. Los tamales tienen demasiadas calorías. Pero siempre hacíamos tamales en Navidad. Las tradiciones también pueden cambiar, Teresa, intervino Rebeca. Además, el doctor de Alfonso le dijo que bajara el colesterol. Mentira. Alfonso estaba más sano que nunca. Pero ella había logrado que mi hijo rechazara hasta nuestras tradiciones familiares. Esa noche hice tamales para mí sola, llorando sobre la masa mientras recordaba las Navidades, cuando Alfonso corría por toda la casa gritando, «¡Ya huelen los tamales de la abuela Teresa!», aunque yo fuera su madre, no su abuela. El colmo llegó en enero, el día de mi cumpleaños número 58. Me desperté temprano, como siempre, esperando que Alfonso se acordara. Había sido una tradición desde que era niño. Me despertaba cantando las mañanitas y me daba un regalo que había comprado con sus domingos o, cuando fue creciendo, con su trabajo de medio tiempo. Esperé toda la mañana. Limpié la casa, hice de comer, me puse mi vestido menos viejo. A las 2 de la tarde, Alfonso y Rebeca se levantaron. Él me dio los buenos días como cualquier día normal. «Mijo», le dije tímidamente, «¿no se te olvida algo?». Se quedó pensando, con la cara que ponía cuando trataba de recordar dónde había dejado las llaves. «No, ¿qué cosa? Es mi cumpleaños». La cara de Alfonso cambió. Se puso rojo, pero no de vergüenza. Se puso molesto. «Ay, mamá, no me dijiste. ¿Cómo quieres que me acuerde si no me avisas?». «Mijo, es el mismo día de todos los años, el 15 de enero». «Pues sí, pero ahora tengo muchas cosas en la cabeza. El trabajo, la casa, mis responsabilidades». Rebeca se acercó y le puso la mano en el brazo a Alfonso, como protegiéndolo de mi reproche. «Teresa, no puedes esperar que Alfonso esté pendiente de todas las fechas. Él ya tiene su propia familia que atender». «Su propia familia».
Yo ya no era su familia. Pasé mi cumpleaños sola, sentada en el patio, viendo cómo las hormigas cargaban migajas de pan que les había tirado. Al menos ellas trabajaban en equipo, se cuidaban unas a otras. Pero el día que realmente me quebré fue un martes de febrero. Había amanecido sintiéndome mareada y con náuseas. A mis 58 años, ya había aprendido a reconocer las señales de mi cuerpo, y algo no estaba bien. Me dolía el pecho del lado izquierdo, me faltaba el aire. Tenía sudor frío. Alfonso, le dije cuando lo encontré desayunando, me siento muy mal. ¿Me puedes llevar al doctor? ¿Ahorita? Mamá, tengo una junta muy importante a las 9. No puedo llegar tarde. Mijo, creo que es el corazón. Me duele mucho el pecho. Rebeca resopló desde la mesa, como si estuviera exagerando. Teresa, siempre tienes algo. La semana pasada era la espalda. Antes era la cabeza. A tu edad es normal que te duela todo. Pero esto es diferente. Siento como si... Mamá, me interrumpió Alfonso. Tómate un té de manzanilla y acuéstate. Si te sigues sintiendo mal en la tarde, hablamos. Y se fue. Se fue a su junta importante mientras yo me quedé ahí, agarrándome el pecho, preguntándome si me iba a morir sola en esa casa donde ya no pertenecía. El dolor empeoró, tanto que tuve que llamar a mi vecina Lupita, que trabajaba como enfermera en el centro de salud. Teresa, esto no es normal, te voy a llevar al hospital ahora mismo. En urgencias me dijeron que había tenido un preinfarto, que por poco me da algo más serio, que mi presión estaba por los cielos y mi corazón estaba trabajando de más por el estrés. ¿Tiene familiares a quien avisar? Me preguntó la doctora. Sí, mi hijo. Vive conmigo. Le hablé a Alfonso 3 veces. No contestó. Le mandé mensaje. No respondió. Lupita tuvo que buscar en mi libreta telefónica y hablarle a la oficina. Llegó al hospital 5 horas después, oliendo a tequila y con cara de fastidio. ¿Ya qué tienes ahora, mamá? Casi me da un infarto, mijo. ¿Un infarto? Pero si tú nunca has tenido problemas del corazón. La doctora se acercó y le explicó mi estado. Alfonso asentía, pero yo notaba que estaba distraído, checando su teléfono cada 2 minutos. ¿Se puede quedar alguien con ella esta noche? Preguntó la doctora. Es que... Alfonso miró su teléfono otra vez. Tengo compromisos mañana temprano. ¿Compromisos? No pude evitar preguntarle. Rebeca organizó una cena con sus papás. Ya teníamos reservación en un restaurante muy caro. Una cena. Una cena era más importante que cuidar a su madre después de casi morirse. Me quedé sola en el hospital esa noche. Lupita se quedó hasta tarde, pero tenía que trabajar al día siguiente. Pasé la madrugada viendo el techo blanco, escuchando los gemidos de otros pacientes, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo mi corazón físico. Era ese otro corazón, el que latía por Alfonso desde el día que nació, el que había aguantado años de sacrificios con tal de verlo feliz. Esa noche, en esa cama de hospital, ese corazón materno dejó de latir por él. Cuando regresé a casa al día siguiente, con medicamentos que no sabía cómo iba a pagar, encontré la cocina llena de platos sucios de la cena romántica que habían tenido mientras yo estaba internada. Ni siquiera habían limpiado. ¿Cómo sigues, mamá? Me preguntó Alfonso sin levantar la vista del periódico. Viva, le respondí. Fue la primera vez que le hablé sin cariño, y creo que fue la primera vez que él notó que algo había cambiado en mí. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. Esa noche, mientras tomaba mis pastillas para la presión, me vi en el espejo del baño. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, la piel gris de tanto sufrir, las manos temblorosas de tanto aguantar. Era como ver a una extraña, a una mujer que había perdido no solo su lugar en el mundo, sino su propia identidad. ¿Quién era Teresa Morales si no era la madre abnegada de Alfonso? ¿Qué me quedaba si él ya no me necesitaba, ya no me respetaba, ya no me amaba? Por primera vez en mi vida no supe qué responder. 3 semanas después del hospital, mientras limpiaba el cuarto de Alfonso y Rebeca, porque ella había decidido que era mi responsabilidad mantener limpia toda la casa, encontré algo que me partió el alma en pedazos tan pequeños que nunca podrían volver a juntarse. Era un sobre manila escondido debajo del colchón,
del lado donde dormía Alfonso. Cuando lo saqué para mover la cama y aspirar debajo, se abrió y cayeron varios papeles al suelo. Al agacharme a recogerlos, vi mi nombre escrito en letras grandes: Patrimonio de Teresa Guadalupe Morales. Con las manos temblando, me senté en la orilla de la cama donde había concebido a Alfonso 32 años atrás y empecé a leer. El primer documento era un avalúo de mi casa. Según el papel, mi casita de la colonia Doctores ahora valía 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos que yo no sabía que tenía. El segundo documento me dejó sin aire. Era una cotización de una agencia inmobiliaria. Alguien había pedido información sobre cuánto costaría vender la propiedad, qué trámites se necesitaban, cuánto tiempo tomaría el proceso. La fecha era de hace 2 meses, justo después de mi crisis en el hospital, pero el tercer papel fue el que me mató en vida. Era una impresión de un chat de WhatsApp entre Alfonso y Rebeca. El título decía, Plan Casa, y las conversaciones eran de hace 3 semanas. Alfonso: ya hablé con el notario. Dice que si mamá firma la casa a mi nombre, podemos venderla sin problemas. Rebeca: ¿y si no quiere firmar? Alfonso: por eso digo que aprovechemos que está deprimida y enferma. La voy a convencer de que es mejor para ella vivir en un lugar más pequeño, sin tantas responsabilidades. Rebeca: perfecto. Con ese dinero podemos comprar el departamento en Santa Fe que vimos. Y me sobra para poner mi boutique. Alfonso: lo único que me preocupa es que no sospeche. Tengo que ser muy sutil. Rebeca: amor, tu mamá te cree todo lo que le digas. Es muy inocente. Además, ya está muy vieja para darse cuenta de nuestros planes. Alfonso: ja, 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 tienes razón. Siempre has sido muy ingenua. Rebeca: y ahora con lo de su corazón, podemos decirle que una casa tan grande le da mucho estrés, que necesita algo más cómodo. Alfonso: exacto. Voy a buscar un asilo bonito, de esos que no están tan caros. Con lo que nos sobre de la venta, hasta podríamos pagarle 2 años por adelantado. Rebeca: un asilo perfecto, así ya no tendríamos que estarla cuidando ni aguantando sus dramas de vieja. Alfonso: y podríamos viajar tranquilos, sin estar pensando en que se queda sola. Rebeca: ¿ya viste cuánto cuesta el crucero por el Mediterráneo? Con la venta de la casa nos alcanza para eso y para luna de miel en Europa. Ah, Alfonso, mi mamá nunca se va a imaginar que mientras ella se preocupa por su salud, nosotros estamos planeando nuestro futuro. Rebeca: es lo justo, amor. Ella ya vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros. Leí esos mensajes 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que fuera una pesadilla, que mi hijo no hubiera escrito esas cosas sobre mí. Pero ahí estaban, con fecha y hora, con sus nombres, con sus emojis de caritas felices después de cada plan para robarme mi casa y meterme en un asilo. Mi hijo, mi Alfonso, el niño que amamanté durante 2 años porque no tenía dinero para fórmula. El niño por el que vendí mi máquina de coser, mis joyas, mi dignidad. El joven por el que hipotequé esta misma casa que ahora planeaba robarme. Estaba sentada en la cama, con esos papeles en las manos, cuando escuché que se abría la puerta de la entrada. Venían de trabajar, hablando y riéndose como si nada hubiera pasado, como si no hubieran pasado semanas planeando cómo deshacerse de mí. «¿Teresa?», gritó Rebeca. «¿Ya está la comida?». Como autómata, guardé los papeles en el sobre y lo puse exactamente donde lo había encontrado. Bajé a la cocina con las piernas temblorosas y serví la comida que había estado cocinando mientras ellos planeaban robarme mi casa. «Mamá, te ves pálida. ¿Te sientes bien?», me preguntó Alfonso. Y por primera vez vi su preocupación como lo que realmente era: miedo de que me muriera antes de que pudieran ejecutar su plan. «Estoy bien, mijo». Le mentí, como había mentido toda la vida para no preocuparlo, para no ser una carga, para ser la madre perfecta que se sacrifica en silencio. Durante la cena, los observé como si los viera por primera vez. Alfonso cortaba su carne con movimientos precisos, calculadores. Rebeca revisaba su teléfono y sonreía, probablemente viendo fotos de departamentos que iba a comprar con mi dinero. Hablaban de sus planes para el fin de semana, de la película que querían ver, de la cena con sus amigos del trabajo. Hablaban de todo menos de mí,
a pesar de que yo estaba sentada a la mesa con ellos. Era como si fuera invisible, como si ya me hubieran borrado de sus vidas mentalmente. Por cierto, mamá, dijo Alfonso mientras yo recogía los platos. He estado pensando en lo que pasó en el hospital. Se me paralizó la sangre. Aquí venía, el plan que habían estado cocinando. ¿Sí, mijo? Creo que esta casa te está dando mucho estrés. Es muy grande para una sola persona. Tiene muchas escaleras, muchas responsabilidades. Pero no estoy sola. Ustedes viven aquí. Sí, pero nosotros trabajamos todo el día. Tú te quedas sola haciendo todo el quehacer, preocupándote por mantener todo limpio y funcionando. Eso no es bueno para tu corazón. Rebeca asintió con cara de preocupación fingida. Además, Teresa, los doctores dicen que las personas mayores necesitan menos estrés, más tranquilidad. Una casa más pequeña sería mejor para tu salud. ¿Una casa más pequeña? Pregunté, aunque ya sabía exactamente a dónde querían llegar. He estado viendo algunas opciones, continuó Alfonso. Hay unos lugares muy bonitos, con jardines, con enfermeras las 24 horas, con actividades para gente de tu edad. Asilos. Estaba hablando de asilos sin usar la palabra. ¿Lugares con gente de mi edad? Repetí. Sí, mamá. Donde no tengas que preocuparte por nada. Donde puedan cuidarte bien si vuelves a enfermarte. Pero esta es mi casa, Alfonso. Aquí están todos mis recuerdos. Aquí creciste tú. Aquí vivimos tu papá y yo. Mamá, los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Me dijo con esa voz condescendiente que usaba para explicarme cosas que él consideraba demasiado complicadas para mi cerebro de vieja. Y piénsalo, Teresa, agregó Rebeca. Si vendes esta casa, tendrías dinero para pagar un lugar muy cómodo, y hasta te sobraría para darte gustos, para viajar, para comprarte cosas bonitas. Mentirosa. Sabía perfectamente que ellos se iban a quedar con todo el dinero y me iban a meter en el asilo más barato que encontraran. No sé, dije, fingiendo que lo estaba considerando. Es una decisión muy grande. No tienes que decidir ahorita, me dijo Alfonso, poniéndome la mano en el hombro con esa falsa ternura que ahora me daba asco. Solo piénsalo. Piensa en tu salud, en tu tranquilidad. Esa noche, después de que se durmieron, bajé a la cocina y me serví un vaso de agua. Necesitaba pensar, necesitaba procesar lo que había descubierto, necesitaba decidir qué iba a hacer con la información que tenía. Me senté en la mesa donde había desayunado con Alfonso cuando era niño, donde le ayudaba con su tarea, donde hablábamos de sus sueños y sus miedos. Era la misma mesa donde ahora él planeaba cómo robarme mi casa y abandonarme en un asilo. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido hacia mi hijo. Odio. No era tristeza, no era decepción, no era dolor. Era odio puro, cristalino, ardiente. Odio hacia el hombre en el que se había convertido el niño que yo había criado con tanto amor. Pero junto con el odio, también sentí algo más. Algo que había estado dormido dentro de mí durante décadas. Furia. Una furia que me llenaba de energía, que me enderezaba la espalda, que me ponía fuego en las venas. Me habían subestimado. Pensaban que era una vieja ingenua, indefensa, manipulable. Pensaban que podían robarme mi casa y deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no les servía. No sabían con quién se habían metido. Me levanté de la mesa, lavé mi vaso y subí a mi cuarto. Pero ya no era la misma Teresa que había bajado. Era una mujer que acababa de descubrir que había criado a una víbora y que esa víbora había cometido el error de enseñarle los colmillos antes de atacar. Al día siguiente, mientras ellos trabajaban, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Metí las narices donde no me habían invitado. Revisé todos los papeles de Alfonso, busqué en su computadora, leí todos los mensajes que pude encontrar. Lo que descubrí fue aún peor de lo que me imaginaba. No solo querían venderme la casa, llevaban años gastando el dinero de mi pensión sin que me diera cuenta. Alfonso tenía acceso a mi cuenta bancaria. Yo se lo había dado cuando estuve en el hospital, para que pudiera pagar las cuentas, y había estado transfiriendo dinero a su cuenta personal cada mes. Mis ahorros, los poquitos miles de pesos que había juntado vendiendo gelatinas y lavando ropa, se habían esfumado.
El dinero de mi pensión, que debería haber sido para mis medicinas y mis gastos personales, se había convertido en las salidas románticas de Alfonso y Rebeca, en la ropa cara de ella, en los gadgets tecnológicos de él. Me habían estado robando. No solo planeaban robarme mi casa, ya me habían estado robando durante meses, poquito a poquito, como ratas que se comen el queso sin que te des cuenta hasta que la despensa está vacía. Esa tarde, cuando regresaron del trabajo, yo estaba sentada en la sala, esperándolos. Tenía todos los papeles organizados sobre la mesa de centro, las conversaciones de WhatsApp, los estados de cuenta, los retiros no autorizados, todo. «Hola, mamá», me dijo Alfonso, besándome la mejilla como siempre. «¿Cómo estuvo tu día?» «Muy interesante, mijo», le respondí con una sonrisa que nunca me había visto. Muy interesante. Y entonces señalé los papeles sobre la mesa. La cara de Alfonso se puso blanca como la cal. Alfonso se quedó parado en el marco de la puerta, con la cara descompuesta, viendo los papeles esparcidos sobre la mesa como si fueran evidencia de un crimen, porque eso era exactamente lo que eran. «Mamá, esto no es lo que parece». «¿Ah? ¿No?», le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. «Entonces explícame qué es». Rebeca se acercó, tratando de ver los documentos, y cuando reconoció los mensajes de WhatsApp, su cara de muñeca perfecta se descompuso por completo. «Teresa, tú no tienes derecho a revisar nuestros teléfonos privados. Eso es invasión a la privacidad». Me reí. Por primera vez en meses, me reí con ganas. ¿Invasión a la privacidad? ¿Como cuando invadieron mi cuenta bancaria sin avisarme? ¿Como cuando planearon vender mi casa a mis espaldas? ¿Como cuando decidieron meterme en un asilo para irse de crucero con mi dinero? Alfonso se sentó pesadamente en el sillón, con la cabeza entre las manos. «Mamá, déjame explicarte». «No», lo interrumpí. Y mi propia voz me sonó extraña, más firme, más segura de lo que había sonado en años. «Ya no quiero explicaciones. Ya no quiero escuchar mentiras. Lo que quiero es que se vayan de mi casa». «¿Qué?», gritó Rebeca. «¿Estás loca? No puedes echarnos. Esta también es nuestra casa». «Esta casa está escriturada a mi nombre», le contesté, levantándome del sillón con una dignidad que había olvidado que poseía. «Esta casa la pagué yo, con mi trabajo, con mis sacrificios, y ustedes son huéspedes que se vencieron». «Mamá, espera», suplicó Alfonso. «Sí, es cierto. Estábamos planeando lo de la casa, pero era por tu bien. Genuinamente creemos que sería mejor para tu salud». «¿Mi salud?», lo interrumpí. «¿Sabes qué es malo para mi salud, Alfonso? Vivir con ladrones. Vivir con gente que me roba mi dinero y planea abandonarme. Vivir con un hijo que me ve como un estorbo del que hay que deshacerse». Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de furia, de años de humillación que finalmente encontraban su salida. «Tu papá se debe estar revolcando en su tumba», continué. «Él trabajó hasta el último día de su vida para darnos esta casa, para dejarte algo cuando yo me muriera. Y tú quieres botarme a un asilo para venderla y comprarte un departamento de lujo. Mamá, no exageres». «¿Exagerar?», le grité, y hacía años que no le gritaba. ¿Exagerar es decir que me robaron mi pensión? ¿Exagerar es decir que planeaban engañarme para que firmara mi casa? ¿Exagerar es decir que se reían de mí, diciéndome ingenua y vieja? Rebeca trató de acercarse. «Teresa, cálmate. Esto es malo para tu corazón». «No me vuelvas a hablar», le grité con tanta fuerza que se echó para atrás. «Tú no eres nadie para hablarme de mi corazón. Tú, que me has estado envenenando la vida desde que llegaste». Alfonso se levantó, tratando de calmar la situación. Está bien, mamá. Si quieres nos vamos por unos días hasta que te calmes y podamos hablar como adultos». «No van a volver», le dije con una frialdad que me nació del alma. «Se van hoy, se llevan sus cosas, y no vuelven nunca». «Estás loca», gritó Rebeca. «No puedes echarnos así nada más. Nosotros también tenemos derechos». «Los únicos derechos que tienen son a que no los demande por robo», le contesté. «Pero eso puede cambiar si no se van en este momento». Alfonso me miró con una expresión que no le había visto jamás. Era como si estuviera viendo a una extraña.
¿En serio vas a destruir nuestra familia por un malentendido? ¿Malentendido? Me reí amargamente. Alfonso, tú destruiste esta familia el día que decidiste que tu madre era un estorbo del que había que deshacerse. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Se fueron esa misma noche. Alfonso empacó sus cosas en silencio, con cara de que no podía creer lo que estaba pasando. Rebeca gritaba, amenazaba con demandarme. Decía que yo estaba senil y que no podía tomar decisiones así. «Te vas a arrepentir, vieja loca», me gritó desde la puerta. «Cuando te mueras sola en esta casa mugrosa, te vas a acordar de nosotros». «Ya me estaba muriendo sola», le contesté. «La diferencia es que ahora lo voy a hacer con dignidad». Cuando se cerró la puerta, me quedé parada en la sala, rodeada del silencio que había temido durante tantos años. Pero era un silencio diferente. No era el silencio del abandono, sino el silencio de la paz. Por primera vez en 3 años, mi casa volvía a ser mía. Los primeros días fueron los más difíciles. Me despertaba esperando escuchar los ruidos matutinos de Alfonso preparándose para ir al trabajo, o la ducha de Rebeca corriendo por las mañanas. Pero la casa estaba en silencio, y poco a poco fui redescubriendo cómo sonaba cuando solo yo la habitaba. Volví a poner mis especias en los frascos viejos, esos que olían a casa, a historia, a las manos de mi madre enseñándome a cocinar. Cambié de regreso las cortinas beige por mis cortinas florales, esas que había cosido con tanto cariño y que hacían que la sala se viera alegre cuando entraba el sol de la mañana. Regresé mi sillón favorito a la posición donde podía ver el jardín, donde podía ver crecer mis geranios y mi hierbabuena. Volví a desayunar en la mesa de la cocina, viendo por la ventana, sin prisa, sin tener que esconder mis emociones detrás de una sonrisa forzada. La primera noche que dormí sola en mi cama, en mi recámara, entre mis sábanas que olían a suavizante barato pero que eran mías, lloré. Pero no lloré de tristeza, lloré de alivio. A la semana de haberse ido, fui al banco. Hablé con el gerente, un señor mayor que me explicó cómo cambiar mis claves, cómo quitar el acceso de Alfonso a mi cuenta, cómo proteger mi dinero. También me ayudó a abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, donde depositar mi pensión. «Señora Morales», me dijo, «lamento mucho lo que le pasó. Es más común de lo que usted se imagina. Los hijos a veces se aprovechan de la confianza de sus padres». «¿En serio?», le pregunté. «Lamentablemente, sí, pero hizo bien en venir. Ahora su dinero está seguro». También fui con un abogado, don Esteban, que tenía su oficina cerca del mercado de Jamaica. Era un señor de unos 70 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable, que me escuchó con paciencia mientras le contaba toda mi historia. «Doña Teresa», me dijo cuando terminé, «lo que su hijo hizo tiene nombre. Abuso financiero hacia personas mayores. Es un delito. Usted podría demandarlo si quisiera». «No quiero demandarlo», le dije. «Solo quiero protegerme para que no vuelva a pasar». «Entiendo. Vamos a hacer una escritura nueva de su casa, donde quede muy claro que solo usted puede venderla, que nadie más tiene derechos sobre la propiedad. También vamos a hacer un testamento nuevo, donde usted decida qué pasa con sus bienes cuando ya no esté». Fue liberador. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control absoluto sobre mis decisiones, sobre mi dinero, sobre mi futuro. Nadie más podía tomar decisiones por mí. Nadie más podía robarme. Nadie más podía manipularme. 2 semanas después de echarlos, Alfonso me llamó. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono viejo y dudé si contestar. Finalmente lo hice. «¿Bueno?» «Mamá, soy yo». Su voz sonaba cansada, derrotada. «Ya sé quién eres. ¿Qué quieres?» Quería saber cómo estás». «Estoy muy bien, gracias». «Mamá, yo he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Creo que las cosas se salieron de control». «No se salieron de control, Alfonso. Todo salió exactamente como ustedes lo planearon. Solo que yo me di cuenta». «¿Podemos hablar? ¿Puedo ir a verte?» «No». «¿No? No vas a volver a esta casa, Alfonso. No después de lo que hiciste». Hubo un silencio largo. Después escuché que suspiraba. «¿En serio vas a terminar con nuestra relación por esto?» «Yo no terminé con nuestra relación», le dije.
Tú la terminaste el día que decidiste robarme. Yo solo me di cuenta. Mamá, por favor. Alfonso, lo interrumpí. Yo te di 32 años de mi vida. Te di mi juventud, mi salud, mi dinero, mi casa, mis sueños. Te di todo lo que tenía para darte. Y tú decidiste que no era suficiente, que necesitabas quitarme también mi dignidad. No era así. Era exactamente así. Y ahora ya es muy tarde para arrepentimientos. ¿Y si te devuelvo el dinero? ¿Y si te pido perdón? El dinero que me robaste no es lo importante, Alfonso. Lo importante es que me robaste la fe en ti. Y eso no tiene devolución. Colgué el teléfono y lo apagué. No quería escuchar más súplicas, más promesas vacías, más manipulaciones. Esa tarde salí a caminar por el barrio. Hacía meses que no salía sola, sin tener que apurarme para regresar a cocinar o limpiar para ellos. Caminé despacio, saludando a los vecinos que conocía desde hacía años, parándome en la panadería a comprarme un pan dulce solo porque tenía ganas, no porque alguien me lo hubiera pedido. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, me vio desde su puerta. «¿Teresa? ¿Cómo estás, hija? Ya tenía tiempo sin verte». «Estoy bien, Carmen. Muy bien. ¿Y Alfonso?» «Ya no lo veo pasar». «Alfonso ya no vive conmigo», le dije, y fue la primera vez que lo decía en voz alta, sin que se me quebrara la voz. «¿En serio? ¿Se casó, por fin?» «Se casó hace 3 años, pero decidió que ya era hora de hacer su vida aparte». Carmen me miró con esos ojos sabios de mujer mayor que ha visto de todo. «¿Y tú cómo te sientes con eso?» «Liberada», le contesté, y me sorprendió lo honesta que fue mi respuesta. «Por primera vez en muchos años, me siento liberada». Carmen sonrió. «¿Sabes qué, Teresa? Se te ve diferente. Se te ve más viva». Tenía razón. Me sentía más viva de lo que me había sentido en años. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, comiendo el guisado que había hecho solo para mí, en las porciones que yo quería, con los condimentos que a mí me gustaban, me di cuenta de algo. Por primera vez en décadas, era completamente libre. Libre de cocinar lo que se me antojara, libre de ver la televisión que quisiera, libre de gastar mi dinero en lo que necesitara, libre de tomar mis propias decisiones sin tener que consultar con nadie. Libre de ser Teresa sin tener que ser la madre de Alfonso I. Un mes después de haberlos echado, cuando ya había empezado a acostumbrarme a mi nueva vida, llegó el golpe que no esperaba. Era un sábado por la mañana. Estaba regando mis geranios y escuchando a Pedro Infante en la radio, cuando tocaron la puerta con una insistencia que me alteró los nervios. Al abrir, me encontré no solo con Alfonso y Rebeca, sino con 3 personas más que no conocía. Un señor mayor con traje gris, una mujer de mediana edad con portafolios y una joven que parecía trabajar social. «Mamá», me dijo Alfonso con una voz que quería sonar preocupada, pero que yo ya sabía reconocer como fingida. «Necesitamos hablar. Trajimos a algunas personas que nos pueden ayudar». «¿Ayudar con qué?», les pregunté sin invitarlos a pasar. «Yo no necesito ayuda». El señor del traje se adelantó. «Señora Morales, soy el doctor Hernández, psiquiatra geriátrico. Su hijo nos contactó porque está muy preocupado por su estado mental». «¿Mi estado mental?». La mujer del portafolio también habló. «Señora, soy la licenciada Vázquez, trabajadora social del DIF. Recibimos un reporte de que usted está viviendo en condiciones de riesgo, que ha mostrado comportamientos erráticos y que puede necesitar asistencia especializada». Me quedé helada. Habían venido con profesionales para declararme loca. Era su último intento de quitarme mi casa, pero ahora legalmente. «Alfonso», le dije con una calma que no sentía, «¿qué les dijiste a estas personas?» «Mamá, solo les dije la verdad, que desde que papá murió has estado muy deprimida, que tuviste problemas del corazón, que a veces dices cosas que no tienen sentido, que echaste a tu propia familia de la casa sin razón». «¿Sin razón?», lo interrumpí, y sentí como mi sangre empezaba a hervir otra vez. «Señora Morales», intervino el doctor, «¿podríamos pasar para platicar con más calma? Solo queremos asegurarnos de que esté bien». «Estoy perfectamente bien», les dije, «y no van a pasar a mi casa». «Mamá, por favor», suplicó Alfonso. «Solo déjalos pasar.
Que vean que estás bien y nos vamos. Algo en su tono me hizo desconfiar. Miré a las 3 personas que habían traído. El doctor tomaba notas en una libreta. La trabajadora social miraba el estado de mi casa desde la puerta. Y la joven tenía una cámara pequeña en la mano. Estaban documentando todo. Esto no era una visita de cortesía. Era una evaluación para declararme incapaz. No, les dije con más firmeza. No van a entrar a mi casa. No voy a hablar con ustedes. Y se van a ir ahora mismo. Teresa, me dijo Rebeca con esa voz melosa que había aprendido a odiar. Solo queremos ayudarte. Nos preocupas mucho. ¿Se preocupan por mí? Me reí. Después de robarme mi dinero y planear meterme en un asilo, ¿ahora sí se preocupan por mí? El doctor levantó la vista de su libreta. Señora, ¿está usted acusando a su hijo de robo? No lo estoy acusando. Lo estoy afirmando. Y tengo pruebas. Alfonso se puso pálido. Mamá, no empieces con esas fantasías otra vez. ¿Ah? ¿Fantasías? Fui a la mesa de la sala y traje el sobre con todos los documentos que había guardado. ¿Estas son fantasías? Les mostré los estados de cuenta, los mensajes de WhatsApp, las cotizaciones de inmobiliarias. El doctor tomaba más notas, pero ahora con una expresión diferente. ¿Cómo pueden ver? Continué. Mi mente está perfectamente clara. Tan clara que me di cuenta de que mi propio hijo me estaba robando y planeaba engañarme para quitarme mi casa. La trabajadora social revisó los documentos con cara de sorpresa. Señor Morales, le dijo a Alfonso, usted no nos mencionó nada de esto cuando reportó a su madre. Porque no es verdad, mintió Alfonso. Ella malinterpretó algunas conversaciones privadas. Mi esposa y yo sí hemos hablado de ayudarla a encontrar un lugar más adecuado para su edad, pero siempre pensando en su bienestar. Su bienestar. Lo interrumpí. Como su bienestar cuando casi me da un infarto y ustedes se fueron a cenar con los suegros en lugar de quedarse conmigo en el hospital? El doctor dejó de escribir y me miró fijamente. ¿Estuvo usted hospitalizada recientemente? Por un preinfarto. Y estos dos se fueron a un restaurante porque tenían reservación en un lugar muy caro y no podían cancelar. La joven con la cámara, que había estado callada todo el tiempo, habló por primera vez. ¿Tiene usted el alta del hospital? ¿Algún documento médico que compruebe su estado de salud? Por supuesto que sí. Espérenme aquí. Fui por todos mis documentos médicos. El alta del hospital, los resultados de mis estudios, la receta de mis medicamentos. Todo organizado en una carpeta que había hecho después de que se fueron. Como pueden ver, les dije mostrándoles los papeles, no tengo ningún problema mental. Tengo la presión un poco alta por el estrés, pero mi mente está perfecta. Tan perfecta que pude descubrir el fraude que planeaban contra mí. El doctor revisó todos los documentos médicos y después me hizo algunas preguntas. ¿Qué día era? ¿Dónde vivía? ¿Cuáles eran mis medicamentos? ¿Qué había desayunado? Respondí todo correctamente, por supuesto. Señora Morales, me dijo finalmente, después de esta conversación, puedo confirmar que usted no muestra ningún signo de deterioro cognitivo ni de incapacidad mental. Su decisión de terminar la convivencia con su hijo parece haber sido tomada de manera racional y con base en evidencia concreta. Alfonso se puso rojo de coraje. Doctor, usted no entiende. Mi madre siempre ha sido muy manipuladora. Siempre encuentra la manera de voltear las situaciones a su favor. Señor Morales, le dijo la trabajadora social con tono severo, las acusaciones de fraude financiero hacia personas mayores son un asunto muy serio, y por lo que veo aquí, hay evidencia suficiente para considerar que su madre actuó correctamente al protegerse. «¡Esto es ridículo!», gritó Rebeca. «¡Ella está loca! Nos echó de la casa sin razón. Somos su familia». «Su familia», les dije con una frialdad que me salía del alma. «No planea robarme mi casa ni abandonarme en un asilo. Su familia no se ríe de mí diciéndome ingenua y vieja. Su familia no me roba la pensión para irse de viaje a Europa. La joven de la cámara, que resulta ser estudiante de trabajo social en prácticas, me preguntó, «Señora Teresa, ¿se siente usted segura y capaz de vivir sola?» «Completamente», le respondí. «De hecho, es la primera vez en años que me siento realmente segura. ¿Tiene usted redes de apoyo? ¿Amigos?
¿Vecinos? ¿Otros familiares? Tengo a mis vecinos que me conocen desde hace décadas. Tengo a doña Carmen, que viene a tomar café conmigo los martes. Tengo al doctor González del Centro de Salud, que me lleva mi tratamiento. Y tengo a don Esteban, mi abogado, que me ayudó a proteger mis bienes después de descubrir el fraude. El doctor cerró su libreta. Señor Morales, lamento informarle que su madre no cumple con ningún criterio para ser declarada incapaz. Al contrario, muestra una capacidad de juicio excepcional para una persona que fue víctima de abuso financiero familiar. Alfonso perdió completamente la compostura. Esto es injusto. Yo soy su hijo. Yo tengo derecho a cuidar de ella. Esa casa debería ser mía. ¿Ah, sí? Le pregunté. ¿Tenías derecho a robarme? ¿Tenías derecho a planear abandonarme? ¿Tenías derecho a llamarme carga y estorbo? Mamá, yo nunca te llamé estorbo. No, le dije sacando mi teléfono viejo. Pero sí le dijiste a tu esposa que yo era una vieja dramática que daba pena con tus amigos. Puse el altavoz y reproduje una de las grabaciones que había hecho de sus conversaciones. Los había estado grabando desde que descubrí sus planes, por consejo de don Esteban. La voz de Alfonso salió clara del teléfono. A veces mi mamá me da pena con mis compañeros de trabajo. Se ve tan vieja y acabada. No encaja con la imagen que quiero proyectar. El silencio fue total. Hasta Rebeca se veía avergonzada. Alfonso, le dije apagando el teléfono, tú no me amas. No me respetas. No me valoras. Solo querías mi casa y mi dinero. Y ahora que no puedes tenerlos, me quieres declarar loca para quitármelos por la fuerza. Mamá, no hay nada más que decir. Lo interrumpí. Doctor, licenciada, señorita, muchas gracias por venir y por comprobar que estoy perfectamente cuerda. Ahora, si me permiten, quiero que todos se vayan de mi propiedad. La trabajadora social le entregó una tarjeta a Alfonso. Señor Morales, si usted desea presentar una denuncia formal sobre el estado de su madre, puede hacerlo. Pero le advierto que nosotros también tenemos la obligación de investigar las acusaciones de abuso financiero que se han presentado aquí hoy. Alfonso tomó la tarjeta con manos temblorosas. Teresa, me dijo Rebeca antes de irse, te vas a arrepentir de esto. Cuando te enfermes, cuando necesites ayuda, cuando te sientas sola, acuérdate de que fuiste tú la que destruyó esta familia. Ya estaba destruida, le contesté. Yo solo dejé de fingir que estaba completa. Cuando se fueron todos, cerré la puerta con llave y me quedé parada en mi sala, temblando. No de miedo, sino de pura adrenalina. Había ganado. Había logrado defender mi casa, mi mente, mi dignidad, pero sabía que esto no había terminado. Alfonso no se iba a rendir tan fácil. Y tenía razón. 2 días después, llegó una citación judicial. Alfonso me estaba demandando por incapacidad mental sobrevenida y pedía que un juez le otorgara la custodia legal sobre mí y mis bienes. La guerra apenas comenzaba. Esa noche llamé a don Esteban. Don Esteban, me llegó una demanda. Alfonso quiere que me declaren incapaz. No se preocupe, doña Teresa. Con toda la evidencia que tenemos, y después de la visita de los profesionales que confirmaron su capacidad mental, esa demanda no tiene pies ni cabeza. ¿Está seguro? Completamente. Pero nos vamos a defender con todo lo que tenemos. Su hijo va a descubrir que meterse con usted fue el peor error de su vida. Colgué el teléfono y me serví una taza de té de manzanilla. Por la ventana de la cocina, veía las luces de las casas vecinas, familias normales cenando juntas, queriendo a sus mayores. Yo ya no tenía esa familia, pero tenía algo mejor. Tenía mi libertad, mi dignidad y las ganas de pelear por lo que era mío. Alfonso había subestimado a su madre. Estaba a punto de descubrir quién era realmente Teresa Guadalupe Morales. 3 semanas después de la demanda, cuando pensé que ya había visto lo peor de lo que Alfonso era capaz, llegó el golpe más cruel de todos. Era viernes por la tarde. Estaba viendo mi telenovela favorita y comiendo un plato de frijoles refritos que había hecho solo para mí, cuando tocaron la puerta. Al abrir, me encontré con una niña de unos 8 años que me miraba con ojos enormes y asustados. Era Valeria, mi nieta. ¿Abuela?
me dijo con vocecita temblorosa. ¿Puedo pasar? Está lloviendo y no tengo a dónde ir. Tenía el uniforme de la escuela empapado, el cabello pegado a la cara, y cargaba una mochila de princesas que goteaba sobre mis mosaicos. Mi corazón se partió al verla así. «Mi amor, por supuesto que puedes pasar». La abracé y la metí rápidamente. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás?» «Papá me dijo que viniera a pedirte perdón», me contestó mientras yo le secaba el cabello con una toalla. «Dice que tú estás muy enojada con nosotros y que por eso no podemos vivir en nuestra casa». «¿Cómo que no pueden vivir en su casa?» Valeria empezó a llorar. «Papá dice que desde que tú nos echaste, no tenemos dinero para pagar el lugar donde vivíamos, que tuvieron que vender todas nuestras cosas y que ahora dormimos en el coche de mamá. Se me heló la sangre. Alfonso estaba usando a mi nieta para manipularme». Pero algo en los ojos de la niña, en su ropa sucia, en su cara de no haber dormido bien, me decía que quizás no todo era mentira. «Mi amor, ¿en serio han estado durmiendo en el coche?» «Sí, abuela. Y tengo mucho frío por las noches. Y mamá llora mucho. Y papá dice que todo es tu culpa porque no nos perdonas». La cargué y la senté en la mesa de la cocina. Le preparé un chocolate caliente y unos quesadillas, mientras trataba de entender qué estaba pasando realmente. «Valeria, mi cielo, dime la verdad. ¿Te mandaron tus papás a que me dijeras esto?» La niña asintió entre sollozos. «Papá dice que si tú no nos dejas regresar, vamos a terminar en la calle, que Sebastián y yo podríamos acabar en un orfanato. Dice que solo tú puedes salvarnos. Manipulación pura». Alfonso estaba usando a sus propios hijos como armas emocionales contra mí. Pero al mismo tiempo, viendo el estado de Valeria, me daba cuenta de que efectivamente algo malo les estaba pasando. ¿Y dónde está Sebastián ahora? Se quedó con papá y mamá, esperando en el coche. Dice papá que si tú me recibes bien, pueden venir a hablar contigo. Por la ventana de la cocina, vi el Tsuru blanco de Rebeca, estacionado al final de la cuadra. Adentro se veían 3 siluetas esperando a ver si su plan funcionaba. Valeria terminó de comer y me abrazó con una desesperación que me partió el alma. «Abuela, por favor perdónalos. Yo te prometo que voy a ser muy buena. Voy a ayudarte con todo lo que necesites. Solo deja que regresemos a casa». En ese momento odié a Alfonso con una fuerza que no sabía que tenía. Usar a una niña de 8 años para sus manipulaciones era lo más bajo que había hecho hasta entonces. «Mi amor», le dije acariciándole el cabello, «nada de esto es tu culpa. Ni tuya ni de Sebastián. Los niños nunca tienen la culpa de los problemas de los adultos». «Entonces, ¿sí nos puedes perdonar? ¿Sí podemos regresar?» Antes de que pudiera responder, tocaron la puerta otra vez. Era Alfonso, con Sebastián de la mano y cara de desesperación fingida. «Mamá, por favor, déjame explicarte lo que está pasando». Los dejé pasar, pero solo por los niños. Sebastián corrió a abrazarme, y también él se veía demacrado, con ojeras y ropa arrugada. «Mamá», me dijo Alfonso sentándose en mi sala como si nada hubiera pasado. «Sé que cometí errores. Sé que hice cosas mal. Pero míralos. Mira a tus nietos. ¿De verdad vas a permitir que paguen por mis errores?» «¿Dónde está Rebeca?», pregunté. Se quedó en el coche. Está muy avergonzada de todo lo que pasó. «¿En serio están viviendo en el coche?». Alfonso agachó la cabeza. «Después de que nos echaste, Rebeca perdió su trabajo. Parece que alguien llamó a su oficina y les contó lo que había pasado. Yo no llamé a nadie. No digo que hayas sido tú, pero el caso es que la corrieron. Y sin sus ingresos, no pudimos pagar la renta del departamento donde estábamos. Tuvimos que salir hace una semana. Miré a los niños, que comían galletas en mi mesa como si no hubieran comido en días. Alfonso, si necesitabas ayuda, pudiste habérmelo pedido sin usar a los niños. ¿Pedirte ayuda? Mamá, tú dijiste que nunca más querías vernos. Dije que no quería verte a ti y a Rebeca. Los niños son diferentes, pero los niños vienen conmigo. No puedes separarlos de su padre». Era cierto. Por mucho que amara a mis nietos, no podía quedármelos sin Alfonso. Y él lo sabía. «¿Qué es lo que quieres exactamente?», le pregunté. «Que nos dejes quedarnos aquí mientras encontramos otro lugar. Solo unas semanas. Te juro que en cuanto Rebeca encuentre trabajo, nos vamos». «¿Y la demanda? ¿Y lo de declararme incapaz?». Alfonso se veía incómodo.
Eso, puedo retirar la demanda. Fue un error. Estaba desesperado y tomé malas decisiones. Los niños nos escuchaban desde la mesa, sin entender completamente lo que pasaba, pero percibiendo la tensión. Valeria me miraba con ojos suplicantes, y Sebastián se había quedado muy callado, abrazando su vaso de leche. Mi corazón maternal gritaba que dijera que sí, que no podía permitir que mis nietos sufrieran por los errores de su padre, pero mi mente, esa que había aprendido a desconfiar, me decía que algo no cuadraba. Alfonso, enséñame tu teléfono. ¿Qué? ¿Para qué? Si de verdad están en la situación que dices, enséñamelo. Quiero ver los mensajes, las llamadas. Quiero ver evidencia de que perdieron el departamento, de que Rebeca perdió el trabajo. Mamá, no puedo enseñarte mi teléfono privado. Entonces no te creo. Maldita sea, explotó. ¿Por qué tienes que ser tan desconfiada? Somos tu familia. Los niños se asustaron. Valeria empezó a llorar otra vez. Alfonso, no grites delante de los niños. Es que ya no sé qué hacer contigo. Nada de lo que digo te convence. ¿Qué más tienes que ver para entender que necesitamos tu ayuda? Me levanté y fui a la ventana. El coche de Rebeca seguía ahí, pero ahora podía ver mejor. No era un coche donde alguien hubiera estado viviendo. No tenía mantas, no tenía equipaje visible, no se veía descuidado, se veía normal. Valeria, le dije a mi nieta. Mi amor, ven acá. La niña se acercó. Cuéntame la verdad, mi cielo. ¿De verdad han estado durmiendo en el coche? Valeria miró a su papá con cara de susto. Papá me dijo que te dijera eso. Valeria, la regañó Alfonso. No la regañes. Le dije con firmeza. Valeria, no pasa nada. Solo dime la verdad. ¿Dónde durmieron anoche? En casa de la abuela Lupita, susurró la niña. Lupita, la mamá de Rebeca. Alfonso me había mentido otra vez. No estaban viviendo en el coche. Estaban viviendo con los suegros, pero eso no sonaba tan dramático para manipularme. Alfonso, le dije muy calmada. Vete, ahora. ¿Qué? Mamá, espera. Vete de mi casa. Ahora mismo. Y llévate a los niños. Pero abuela, protestó Sebastián. No queremos irnos. Lo sé, mi amor. Y ustedes pueden venir a visitarme cuando quieran. Pero su papá no puede estar aquí. Mamá, por favor. Alfonso se puso de rodillas frente a mí. Te juro que esta vez es diferente. Te juro que he aprendido la lección. ¿Cómo la vez pasada que juraste que planeabas vender mi casa por mi bien? ¿Cómo cuando juraste que no estabas robándome dinero? Esto es diferente. No, Alfonso. Esto es exactamente igual. Viniste con una mentira, usando a tus hijos para manipularme emocionalmente. Y cuando te descubrí, otra vez juraste que habías cambiado. Mamá, son tus nietos. ¿Cómo puedes echarlos? Yo no los estoy echando. Tú los trajiste aquí con mentiras. Y ahora te los estás llevando con mentiras. Alfonso se levantó, furioso. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Ya no voy a suplicarte más. Ya no voy a tratar de arreglar esta relación. Tú quieres estar sola. Pues quédate sola. Perfecto. Pero no vengas después llorando cuando te des cuenta de lo que perdiste. No vengas después pidiendo perdón cuando entiendas que destruiste a tu propia familia. Alfonso, le dije mirándolo a los ojos, yo no destruí esta familia. Tú la destruiste cuando decidiste que robarme era más importante que amarme. Juntó a los niños y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Cuando te mueras sola y amargada, acuérdate de esta conversación. Acuérdate de que tuviste la oportunidad de tener a tu familia cerca y la rechazaste. Me voy a acordar, le contesté. Me voy a acordar de que preferí morir con dignidad a vivir siendo robada por mi propio hijo. Se fueron. Los niños llorando, Alfonso furioso, y yo temblando en el marco de la puerta. Pero por primera vez, no era temblor de miedo o tristeza, era temblor de liberación total. Por fin había cortado definitivamente la última cadena que me ataba a Alfonso, la cadena del chantaje emocional, la cadena de «pero somos familia», la cadena de «los nietos necesitan a su abuela». Esa noche, mientras cenaba sola mi sopa de tortilla, me di cuenta de algo importante. Los nietos que realmente me necesitaran, que realmente me quisieran, encontrarían la manera de llegar a mí cuando fueran mayores. Y si no lo hacían,
Significaría que Alfonso había logrado envenenar sus corazones contra mí. Pero esa ya no era mi responsabilidad. Por primera vez en 32 años, Teresa Guadalupe Morales era completamente libre de las manipulaciones de Alfonso, y se sentía glorioso. 6 meses después de cortar definitivamente con Alfonso, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Desperté esa mañana de abril sin alarma, como había aprendido a hacer desde que nadie más dictaba mis horarios. El sol entraba por la ventana de mi recámara, iluminando las paredes que había pintado de un amarillo suave, ese color que siempre me había gustado pero que Rebeca decía que era muy chillón para una casa moderna. Me levanté sin prisa, me puse mi bata nueva, la primera que me compraba en 10 años, y bajé a prepararme un café. Pero no cualquier café. Había aprendido a hacer café de olla de verdad, con canela de Ceilán y piloncillo orgánico que compraba en el mercado de San Juan, donde ahora iba cada sábado no por necesidad, sino por placer. Mientras el café se cocía lentamente, salí al patio a regar mis plantas. El jardín se había transformado completamente. Donde antes solo tenían los geranios básicos, ahora crecían rosas, jazmines, bugambilias y una pequeña huerta con tomates cherry, cilantro, perejil y chiles jalapeños. Cada planta la había elegido yo, la había plantado yo, la cuidaba yo. «Buenos días, mis niñas», les dije a las rosas como todas las mañanas. Había desarrollado la costumbre de hablarles a las plantas, y juro que me respondían creciendo más bonitas cada día. Doña Carmen asomó la cabeza por encima de la cerca. «Teresa, ¿cómo amaneciste?» «De maravilla, Carmen. ¿Ya desayunaste?» «Apenas voy empezando. ¿Quieres acompañarme?» Esa era otra de las cosas que habían cambiado. Mis amistades. Había reconectado con vecinas que durante años apenas saludaba porque estaba demasiado ocupada sacrificándome por Alfonso. Ahora Carmen y yo desayunábamos juntas 2 veces por semana, compartiendo chismes del barrio y recetas de cocina. ¿Sabes qué? Mejor ven tú acá. Hice café de olla nuevo y tengo pan dulce de la panadería El Globo. Media hora después, Carmen y yo estábamos sentadas en mi mesa de la cocina, viendo por la ventana a los niños del vecindario camino a la escuela, platicando de todo y de nada. «Teresa, ¿puedo decirte algo?», me preguntó Carmen mientras partía su concha. «Por supuesto. Te ves completamente diferente a como te veías hace un año, como si hubieras rejuvenecido 10 años. Tenía razón. Me había comprado ropa nueva, no de marca cara sino de mi talla correcta, en colores que me gustaban. Me había cortado el cabello en un salón de verdad, no en la estética de la esquina, y la estilista me había enseñado a maquillarme de manera natural, pero más que el aspecto físico, era mi energía lo que había cambiado. Me siento diferente, le admití. Me siento como si finalmente hubiera despertado de un sueño muy largo y muy cansado. «¿Y de Alfonso qué sabes?» «Nada», le dije, y me sorprendió lo poco que me dolía admitirlo. Hace 3 meses retiró la demanda. Don Esteban dice que probablemente su abogado le explicó que no tenía ninguna posibilidad de ganar. ¿Y no lo extrañas? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Extrañaba a Alfonso? Extrañaba al niño que había sido, al joven que creí que sería, a la relación madre-hijo que nunca tuvimos realmente, pero al Alfonso real, al que me robó, me manipuló, me humilló. No, a ese no lo extrañaba para nada. Extraño la ilusión de lo que pudo haber sido, le dije finalmente, pero no extraño el dolor de lo que realmente era. Después de que se fue Carmen, me preparé para mi nueva rutina favorita, mi clase de baile en el centro comunitario de la colonia Roma Norte. Era algo que jamás me hubiera imaginado haciendo a los 59 años, pero la profesora, una señora de 70 años llamada Esperanza, me había convencido de intentarlo. «El baile es medicina para el alma», me había dicho la primera vez que llegué tímidamente a observar la clase. «Y usted, señora, tiene alma de bailarina». Al principio me daba pena mover el cuerpo frente a otras personas, después de décadas de sentirme invisible e inadecuada. Pero poco a poco fui soltándome, redescubriendo músculos que no sabía que tenía, redescubriendo el placer simple de mover el cuerpo al ritmo de la música. La clase era de danzón, ese baile elegante y romántico que mis papás bailaban cuando era niña.
Había algo poético en el hecho de que a los 59 años estuviera aprendiendo lo que mis padres sabían hacer con los ojos cerrados. Teresa, cada día lo haces mejor, me dijo Esperanza mientras practicábamos los pasos básicos. Se nota que traes el ritmo en la sangre. En la clase éramos 12 mujeres, todas mayores de 50 años, todas con historias similares de haber dedicado sus vidas a cuidar a otros y estar redescubriéndose a sí mismas. Había Dolores, viuda como yo, que había empezado a viajar sola por primera vez en su vida. Estaba Consuelo, que había abierto un pequeño negocio de tamales después de que sus hijos se independizaron, y Miriam, que había empezado a estudiar preparatoria abierta a los 65 años. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Era el lema no oficial de nuestro grupo. Después de la clase, tomábamos café en una cafetería cercana y nos contábamos nuestras aventuras de la semana. Era el tipo de amistad femenina que nunca había tenido oportunidad de cultivar, cuando toda mi energía estaba concentrada en ser la madre perfecta de Alfonso. Teresa, me dijo Dolores ese día, ¿ya decidiste si te vas a apuntar al viaje a Oaxaca? El viaje. Esperanza había organizado un viaje de 4 días a Oaxaca para el grupo de danza, para conocer el origen de algunos de los bailes que estábamos aprendiendo. Era la primera vez en mi vida que alguien me invitaba a viajar por placer, no por obligación familiar. Todavía no me decido. Mentí. La verdad era que sí quería ir, pero me daba miedo gastar el dinero en algo que Alfonso hubiera considerado frivolidad. Mujer, tienes que venir, insistió Consuelo. Has trabajado toda tu vida. Te mereces conocer lugares nuevos. Tenían razón. Con los ahorros que había recuperado después de cortar los accesos de Alfonso a mis cuentas, y sin tener que mantener a una familia completa, mi situación económica había mejorado considerablemente. Por primera vez en décadas, podía permitirme pequeños lujos sin sentir culpa. Está bien, decidí en ese momento. Me apunto al viaje. El grito de alegría de mis amigas se escuchó en toda la cafetería. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa por las calles del centro, reflexioné sobre lo extraño que era sentirse emocionada por algo. Durante años, mis emociones habían oscilado entre la preocupación y el cansancio, con ocasionales momentos de alivio cuando Alfonso parecía contento conmigo, pero emoción genuina, ganas de vivir, expectativa por el futuro. Eso era completamente nuevo. Al llegar a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. Por un segundo, mi corazón se aceleró pensando que podría ser algo de Alfonso, pero no. Era de Sebastián, mi nieto. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Adentro había un dibujo hecho con crayolas. Una casa amarilla, como la mía ahora, con una señora sonriente en el jardín, rodeada de flores. En la parte de abajo, con su letra de niño de 9 años, había escrito: «Para mi abuela Teresa, que extraño mucho. Papá dice que no puedo verte, pero yo sé dónde vives. Cuando sea grande, voy a venir a visitarte. Te amo. Sebastián». Me senté en los escalones de mi entrada y lloré. Pero no lloré de tristeza. Lloré de una alegría tan profunda que dolía. Mi nieto me recordaba. Mi nieto me amaba. Mi nieto sabía dónde encontrarme cuando fuera libre de tomar sus propias decisiones. Esa noche, pegué el dibujo en mi refrigerador, justo al lado de la foto de mi viaje a Xochimilco con mis amigas de la danza, al lado del horario de mis clases, al lado de la lista de plantas que quería comprar para mi jardín. El refrigerador, que antes solo tenía citas médicas y números de emergencia, ahora estaba cubierto de planes, sueños, aventuras por venir. 3 días después, durante mi caminata matutina por el Parque México, otra nueva costumbre que había desarrollado, me encontré con una escena que me hizo detenerme. Una abuela joven, de unos 50 años, perseguía a un niño pequeño por los juegos, mientras una mujer más joven, probablemente su nuera, hablaba por teléfono sin prestar atención. «¡Mamá! ¡Cuídalo tú! ¡Yo estoy ocupada!», le gritó la nuera a la abuela. La abuela, sudorosa y cansada, siguió corriendo detrás del niño con una sonrisa forzada. Me vi a mí misma 5 años atrás, siempre disponible, siempre sacrificándome, siempre poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Por un momento,
Sentí ganas de acercarme y decirle a esa mujer lo que había aprendido, que el amor sin reciprocidad no es amor, es explotación, que cuidar a otros está bien, pero sacrificarse hasta desaparecer no beneficia a nadie, que establecer límites no es egoísmo, es supervivencia. Pero no lo hice. Cada persona tiene que hacer su propio camino hacia la liberación. Seguí caminando, y en ese momento tuve una revelación que me llenó de paz. No tenía que salvar a nadie más. No tenía que ser la madre perfecta, la abuela perfecta, la mujer que siempre da y nunca pide. Solo tenía que ser Teresa. Solo tenía que ser yo. Al llegar a casa, me serví una copa del vino tinto que había empezado a comprarme los viernes. Me senté en mi jardín y brindé sola. Por ti, Teresa Guadalupe Morales. Por haber encontrado el valor de salvarte a ti misma. El sol se ponía sobre mi casa amarilla, sobre mis flores que crecían libres, sobre mi vida que finalmente me pertenecía, y por primera vez en 59 años, estaba completamente en paz. Meses más tarde, cuando mis amigas de la danza me preguntan cómo encontré la fuerza para romper con Alfonso, siempre les digo lo mismo. A veces, el amor más grande que puedes darle a alguien es dejar de permitir que te destruya. ¿Tú alguna vez has tenido que elegir entre el amor familiar y tu propia dignidad? ¿Has conocido a alguien que haya pasado por algo similar? Si esta historia te llegó al corazón, déjamelo saber en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, comparte este video. A veces, una historia puede cambiar una vida. Dale like si crees que Teresa hizo lo correcto y suscríbete para que más personas puedan escuchar que el amor verdadero nunca debería costarte tu dignidad.